perito, es perito electricista, trabaja en el estado de Nevada. Ajá. Ella dice que mientras, ¿verdad?, estudiaba electricidad, pues muchos se sorprendían. No es común ver mujeres peritos electricistas, ¿verdad? En el caso de ella, pues mientras estudiaba, queda embarazada y nota que empiezan a tratarla como de manera demasiado delicada, ¿ok? Como si se hubiese convertido todavía en una mujer más frágil o mucho más frágil. A ella no le gustaba ese trato especial, al punto que ella narra que un viernes dio a luz y el lunes se presentó a trabajar y no querían que ella fuera a trabajar. Ella se sentía fuerte, ella se sentía vigorosa, ella necesitaba terminar un proyecto y en ese momento pues todavía no se había graduado, estaba de estudiante, pero al mismo tiempo hacía la práctica con una persona que le dio la oportunidad. Y esta cuestión de pena, que ella lo percibía como pena, lástima, no le gustaba para nada, y de ahí me da con preguntarle a las chicas que escuchan en ruta si están en la línea de ella de no me gusta que me cojan pena. Ella quería demostrar que tenía la capacidad de convertirse en mamá por segunda vez, ya había tenido un hijo previamente, y que tenía la capacidad de no interrumpir sus estudios de manera indefinida porque había dado a luz, y que menos le dieran un trato de pena, de lástima, de delicadeza tal como si ella se hubiese convertido casi en una persona inservible por el mero hecho de haber estado embarazada durante los estudios, de estar trabajando durante los estudios y de haber dado a luz. Esto de no me gusta que me cojan pena, en el caso de las chicas, ¿es algo generalizado o son raras excepciones porque la mayoría de las mujeres le gusta que las traten de manera delicada en su área de trabajo, independientemente de que ellas tengan la fortaleza, las destrezas para realizar ese trabajo? Es como si le dijeran a esta chica, no, permíteme hacerlo por ti. O sea, en esa línea es que ella está. Pero ¿por qué te voy a permitir hacerlo por mí si yo lo puedo hacer? Esa era la premisa de ella. No le gustaba para nada ese trato, lo reclamó. En ese proceso ella logra graduarse, ¿verdad?, con excelentes notas, y tuvo la bendición de que, vestida de graduación, con su bebé al hombro, recibió el diploma de que ya finalmente eres, ¿verdad?, perito electricista, porque lograste completar todo el proceso. Este punto de no me gusta que me cojan pena, Moray Moyola, tú que eres chica y conoces a tantas chicas, en el contexto que esta lo presenta, no estoy hablando en el contexto de una relación de casados ni de amorosa. Claro. Estamos hablando en el contexto del trabajo, estrictamente del trabajo. ¿Hay muchas mujeres que tienen esta premisa o de todas maneras la mujer, porque es, ¿verdad?, vamos a decir, inclinada hacia ese trato especial, utilizan la frase no me gusta que me cojan pena? Mira, si tú supieras que precisamente esta semana yo tuve una reunión en la fundación porque nosotros estamos en un tercer piso y algunos no quieren coger el elevador y están subiendo y bajando escaleras porque el elevador es pequeño. Y hay un campamento de verano y las chicas cargan aguas. Estamos cargando cajas de agua por las escaleras, un tercer piso. Okay. Entonces yo hice una reunión y dije, esto no puede seguir ocurriendo y necesito que los chicos bajen y sean los que carguen las cajas. Y las chicas dijeron, no, nosotras queremos seguir cargando. Ellas las dijeron, chicas, al saque. Al saque. No, esas cajas están ahí, pues nosotros las bajamos y las subimos y las vi bajando y subiendo sillas, entonces no las pasábamos, una las esperábamos en el primer piso, otra en el segundo y formábamos una cadena y nos pasábamos las sillas, pupitres que pesaban, porque yo digo, qué orgullosa me siento, porque como yo soy así, me sentía tan orgullosa de que ellas protestaran. No, espérate, nosotros vamos a seguir cargando, el día que no podamos lo decimos. Ok. Pero... O sea, pudieron haberse sentido como esta chica,
No es que Exacto. rechacen la ayuda de los varones No es que la estén físicamente rechazando. son más fuertes. Ajá. Simplemente, si se sienten también útiles y fuertes para hacer X trabajo, Ajá. ¿por qué no? O sea, Exacto. no me cojas pena, yo lo quiero hacer. Y los chicos me dijeron, es que ellas no quieren, ellas cuando uno ofrece ayuda, ya tú ves que ellas lo están haciendo y ellas alegan, es que ellos tienen otras tareas también, van a dejar de cumplir sus tareas por venir a ayudarme a mí, yo Esa sigo. buena, esa Sí, buena. ese fue lo que ellas alegaban, van a dejar de cumplir sus tareas por la mía. No, yo voy a bajar las aguas del campamento de verano. Es que increíble, de verdad que yo estaba sorprendida con la respuesta. ¿Cuántas de las que nos escuchan en esta hora están en esa línea? No me gusta que me cojan pena en el contexto de las responsabilidades y del trabajo, que alguien venga a socorrerte y a, ¿verdad?, resolverte la vida. A ti no te gusta que lo hagan contigo. Y no es orgullo, ni es malagradecido, no, es que uno se siente capaz Para hacerlo. para hacerlo, claro. Yo no quisiera darme con un caso de ir a ayudar a una chica que esté cambiando la goma de su carro y diga, no, pero ¿por qué usted se detuvo? Sí, yo lo puedo hacer y lo voy a hacer. Sería como que un shock bien interesante. Pero me imagino que hay mujeres que literalmente podrían decirte eso. Claro. 787-993-9700, 787-993-9700. ¿A ti no te gusta que te cojan pena? Estamos hablando contigo, chica, esta mañana. Hola, buenos días, en ruta. Buenos días. Pues mira, esto que él acaba de decir, una vez yo lo hice, una vez a mí se me explotó una goma y bajó mi vecino a ayudarme. Ajá. Y yo le dije que no, que yo también sabía cambiar una goma, que la iba a cambiar. Y creo que se quedó impactado. Y en mi área laboral no me gusta que nadie me ayude. No me gusta sentirme impotente o inútil. Hago el trabajo que sea. Aunque me digan, mira, eso pesa tanto, esa caja pesa tanto, te vas a lastimar la espalda, que no sé qué, no me importa. La pena y la lástima no me gusta. No Muy me bien. gusta que me cojan pena. Esta Muy rompió bien. el hielo y de qué manera. Así mismo. Ese El cuadro vecino está se lleno. quedó mirándola, cambiando la goma del carro. Vamos a la próxima. Continuamos en ruta, buen día. Sí, buenos días. Sí, adelante. Sí, le habla Mayra Rosado. Ajá. Quiero comentar sobre el tema, que a veces también cuando nos ofrecen ayuda de algo que sí podemos hacer y nos piden hacerlo otra persona, nos sentimos inútiles. Y nos da esa sensación de que no podemos. Y hay personas incapacitadas que pueden tanto como nosotros, que algo que sí podemos hacer, nos eviten el hacerlo. Okay. ¿Has tenido que decirle a alguien, no me cojas pena, yo lo hago? No le he dicho, no he usado la frase, pero he dicho, déjame hacerlo, yo puedo. Ok. Ok. No me gusta que me cojan pena. Oye, están saliendo a relucir las bravas. Qué bueno, qué bueno. Somos muchas así, ¿sabes? Seguimos en ruta, buen día. Buenos días. Ajá. Es un caballero, como lo puedes notar, pero me interesó mucho el tema, porque debo empezar con el refrán, cuando Dios, o con el refrán, cuando nuestro Creador nos hizo la mujer como un ser más detallista, más delicado, pero como dice el refrán, lo cortés no quita lo valiente. Son así para unos contextos de la vida, pero para el diario vivir son seres iguales que nosotros. Son seres que tienen la capacidad de trabajar, la capacidad de hacer todo lo que está a su alcance. Claro está, puede haber una función donde realmente, físicamente, su fuerza no dé, y en ese momento la humildad les va a permitir recibir ayuda. Muy Pero mientras ellas puedan, lo van a hacer. Estamos hablando con las chicas en esta mañana. Eso fue una nota al calce, el caballero se me coló. Pero está bien, nos honra la audiencia de varones en esta emisora también. De vez en cuando, en temas de mujeres, yo los dejo que se cuelen como ahora. Y fue para decir que tenemos la capacidad, Claro, fíjate. claro. Pero las chicas continúan llamando en ruta. Hola, buen día. Buen día. Adelante. ¿No te gusta que te cojan Pues pena? mira, en mi caso, pues yo soy la mayor de mi trabajo y siempre mis compañeras como que me cogen pena Ajá. y como que creen que yo no puedo y yo siempre ven que yo puedo ¿Y tú se lo dices? y me quieren ayudar en todo y tú las ves, yo no, yo puedo, el día que yo le digo, el día que yo no pueda renuncio. No te gusta que te cojan pena, entonces.
No, porque yo llevo años haciendo lo mismo y hago mi trabajo bien. Yo digo que el día que yo no lo pueda hacer, pues yo no voy a estar ahí dando pena, renuncio. Ok. Gracias por tu llamadita. Vienen las demás a decirle, mira, te ayudamos. No es necesario hacer esto. Tranquila, todo está bien, bajo control. Yes. Ruta, hola, buen día. Hola. Buenos días en Ruta, estamos contigo. Se nos fue. En Ruta, buen día. Buen día. Yo me crié en una casa de mujeres donde la figura paterna pues estaba. Y pues siempre vamos a hacer de todo. Empañetos, cambio goma y todo eso. Mucha lástima. Pero un día en el trabajo se me explotó una goma. Y me están viendo cambiando de los caballeros. Oye, mira, se paró solamente uno y me dijo desde el cristal, te ayudaría, pero me duele la espalda. Y se fue. Y yo eso siempre me dejó como que ya se mejor, era mejor que me ignorara. Exacto. Wow. Exacto, de acuerdo. Era mejor. Si te hubiese querido ayudar, ¿lo hubieses dejado o tú terminabas el trabajo? Claro. Independientemente yo sé hacerlo y lo he hecho muchas veces, pero si el caballero tiene la cortesía de hacerlo, pues no le voy a decir que no. Ajá. Sí, pero no debió excusarse, estoy de acuerdo contigo. Si tenía la espaldita mala. Ya muchos años se pasó de eso, me quedó así como que el corazoncito y yo pero Dios, si lo hubiera pasado y a lo mejor me ignorara, porque yo a lo mejor no me daba cuenta ni que él pasó, pues no me daba así como esa sensación de que me se puso y todo se fue. Ay. Él quiso demostrar la buena disposición. Te estoy viendo que estás cambiando la goma. Me encantaría ayudarte, pero me impide que tengo la espalda lastimada. Ella dice, debió reservarse, lo hubiese seguido. Debió de haber seguido de largo. Interesante. Vamos a más en esta hora, preguntándole a las chicas, no me gusta que me cojan pena. Hola. Sí, bueno, Dios te bendiga. Amén. Mira, yo estoy ahora mismo en el caso de una persona que yo conozco que está enferma y entonces no quiere decirlo porque la condición que tiene es porque le da pena, o sea, porque no quiere que le cojan pena. Eso es otro caso. Ustedes están hablando de cuando las mujeres pues quieren hacerse, son suficientes, pero en este caso también hay personas que están enfermas, están pasando por una situación de enfermedad y porque no le cojan pena no lo dicen. Y ahora mismo y eso no está bien. Este es el caso el cual yo estoy hablando. Pues mire, usted está en el tema perfectamente y qué bueno que trae ese ángulo, porque la premisa no me gusta que me cojan pena no es para que llegue a un extremo. Exacto. Cuando tu condición de salud requiere que te ayuden y tú con tal de que no te cojan pena sigues echando para adelante, aguantando, estés, ¿verdad? Pagando con tu salud física y emocional, lo que ya casi no puedes hacer o lo que se te hace demasiado difícil seguir haciendo, que requiere una ayuda. Yo espero, ¿verdad?, que ese extremo ninguna llegue, porque se requiere de humildad y de reconocer unas limitaciones cuando es una enfermedad. Y ya ahí la premisa de no me gusta que me cojan pena, uno la mete o sea, debería meterla al zafacón. Claro. Porque no está bien. Claro. Vamos a más en esta hora. Hola, en Ruta, buen día. Buen día. A ver, no me gusta que me cojan pena. Sí. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Mi amor, cuéntanos. Ok, actualmente soy técnica de refrigeración. Trabajo con mi esposo, tengo una compañía, tengo situaciones, ¿verdad? Algunas en cuanto a enfermedad y todo eso, independientemente, tomé la decisión y no me gusta que me cojan pena. Mira que me protegen y en realidad no me gusta, porque yo puedo. Ok, o sea, porque tú puedes, ese es el punto principal, todavía tienes la capacidad, las fuerzas, etcétera, para hacerlo. Así que cuando viene la oferta de la ayuda, la rechazas porque todavía puedes. Exacto. Ok. ¿De vez en cuando no te haces la loca y recibes la ayuda o siempre terminas haciéndolo tú? No me gusta. En realidad no me gusta. Okay. Yo siento que puedo
y continuó así. Oye, los compresores pesan. Si usted Que sí trabaja en pesan. refrigeración, usted le mete mano a un compresorcito cuando es medio majadero a acomodarlo o sacar el que se dañó. Le mete mano a una máquina de 36. Escucha. Bendecido, bendecido. Amén, amén. Oye, y para nada esto le quita la caballerosidad a un hombre, para nada, porque hay No, gente, claro. ¿verdad?, que nos está haciendo ese señalamiento. No, pero es que si no se dejan ayudar, pues entonces quita la caballerosidad del hombre. Para nada. El hombre se puede parar y preguntar, y eso lo hace ser un caballero. Correcto. Y uno le dice no. Totalmente de acuerdo contigo. A mí se me quedó el Jeep en estos días y llegaron mis compañeras de trabajo, entonces yo estaba buscando los caballeros que pasaban por el lado mío. ¿Tienes cable para limpiar? ¿Tienes cable para limpiar? Y cuando miro para el lado, ya ellas habían sacado la batería. ¿Qué cable tú estás pidiendo? Vamos a ir allá a que nos chequeen la batería en la Llegaron las calle. Amazonas a Y los ayudarte. muchachos se quedaron con los cables, como quien dice. No, By the way, si me están escuchando, porque luego fui a la oficina a darle gracias y tenían a Nueva Vida puesto. Mira que Gracias a bien. esos caballeros que de verdad se asomaron a ayudarnos, pero las chicas me quitaron la batería. Metieron mano. Sí, en lo que yo estaba de espalda, ellas abrieron el Jeep. ¿Qué vamos a pedir? El Vamos a bonete, buscar. sacaron la batería. Así que cargamos la batería, fuimos allá a revisarla y volvimos a donde estaba el Jeep. Así que, Y se acabó el evento. pues no dejaron de ser caballerosos por eso. Es Ese que- punto es interesante, Moreima, porque nosotros los varones que nos ofrecemos, Ajá. pues si tenemos 25 nos, porque 25 veces nos ofrecimos ayudar, pues va entonces la vez número 26 que ofrezcamos ayudar. Ajá. O sea, no debe impedir Claro. la premisa que nos presenta. Claro. De que, bueno, siempre que yo le digo a las mujeres si te ayudo, me dicen que no, pues ya no le pregunto a ninguna. No, debe ser la premisa para nosotros. Claro, Tú claro sigues que no. preguntando y ofreciendo la ayuda. Definitivamente, y ríete del proceso, que ni siquiera te dé coraje ni te sientas mal, porque para nosotras es un orgullo decir, wow, lo logré. Ajá. Y hay momentos dados donde no vas a poder y vas a necesitar ayuda. Esa ayuda. Vamos a una ñapita en esta hora. Hola, buen día. Buenos días y bendiciones. Amén. Yo quería decirles que yo tengo 50 y pico de años. Vengo de una familia donde mi papá era militar, que en paz descanse, y mi papá me enseñó a mí, a mis dos hermanas, a cambiar la goma, a hacer los frenos y también a hacer los spark plugs. Okay. Eso fue lo que nos enseñó mi papá. Pero ven acá, Y cambiar el aceite. cuando estás metida ahí en el motor, ¿ha habido caballeros que le da pena o sienten el deseo de ayudarte y se han ofrecido y tú le has dicho, mira, no, yo sé hacerlo? Pues yo hace 34 años que estoy casada y al principio eso fue una batalla con mi esposo porque él me decía que él se sentía que era inútil porque ya yo le estaba haciendo todo. Ya, rayos. Mira eso, La mecánica de la casa eras tú. mira eso. Bueno, él sabe de hacer todo eso, pero eso fue lo que mi papá me enseñó. Y como mi papá me enseñó a ser independiente, pues yo no dejaba que él lo hiciera. Entonces, pues eso me trajo muchos problemas en mi matrimonio porque Mira. llegamos hasta llegar a la situación donde él decía, si es que yo quiero hacer algo, pero tú no me dejas hacerlo. Hasta con mis hijos que son mayores, yo puedo necesitar algo y le digo que no, porque es que yo soy así, porque mi papá me lo puso en mi mente. Sí, sí. ¿Y tú lo disfrutas haciéndolo así? O sea, ¿tú te sientes bien haciéndolo así? Sí, porque es algo que yo quiero hacer y no tengo que molestar a nadie, lo tengo que hacer en el tiempo que lo quiero hacer y esa es la forma mía de ser, ¿sabes? No Pero es que ven yo acá. quiera que nadie se sienta mal. Yo lo y en mi entiendo. trabajo también actual me pasa lo mismo. Pero ven acá, perdona que suene chismosito. O sea, tú no dejas a tu marido hacer nada, ni pintar la casa, ni una pared, tú arreglas el carro, ¿sabes? Tú lo haces absolutamente todo, él no hace nada. O no lo dejas hacer nada. Ya llegamos a un acuerdo donde yo dejo que él haga para que se sintiera bien, porque yo vivo en los Estados Unidos, ¿no? Y aquí, pues, cuando la nieve cae la nieve. Yo hasta me levanto más temprano para cuando todo el mundo se levante, todo esté limpio. Qué Es que yo linda. soy así. Sí. Wow. Yo la entiendo, Juan. Yo la entiendo porque yo me siento identificada. Yo soy así también. Oye, y no es que pero, uno quiere que te cojan pena ni que digan, ay, bendito, qué buenaza. No, es No, que... pero yo hablaría con el esposo y le dijera, chico, tranquilo, bájale dos, tú tienes un tesoro caído del cielo. Ajá, Tú sabes, ajá. ella lo disfruta. Una cosa es que tú dejes reventar a tu Claro. esposa cuando te pide ayuda y tú ni para allá vas a mirar. Claro. Otra cosa es que ella disfrute gusta. tanto haciéndolo todo Claro. que te dice, mira papá, quédate tranquilo. Y más Ya, rayo. cuando te has criado con alguien pero independiente.
Porque fíjate, ella dice, mi papá me inculcó eso, fue mi papá. Ajá, y eso no hay manera de despintarlo. Yo me identifico. Sí, es que el ego de nosotros los varones también nos gusta hacer las cositas y que la cosa diga, wow, qué chévere, gracias, qué bien te quedó. Eso es parte del ego de nosotros los varones y ese show, las esposas tienen que permitir que nosotros de vez en cuando lo hagamos también, tú sabes, porque eso alimenta el ego de nosotros. Esa es la verdad. Sí, sí. Seguro. Hay una chica escribiendo aquí, yo cuando no puedo abrir el poste se lo llevo a mi esposo. Se lo llevo a mi esposo, ella pone muchas caras riéndose para que él me abra el poste. Bueno, todas las que son bravas, no me gusta que me ayuden. Espero que pasen un buen fin de semana. A los caballeros no se quiten, sigan ofreciendo la ayuda. Pero a todas las bravas que no le gusta que, ¿verdad?, se le ofrezca hacer el trabajo, pues usted meta mano. Siga haciéndolo bien. Son las 7:51. Venimos con Christy Mueller, Una Vida Mejor. Yes.